Sí, buenas noches, señor Gómez Ferré. Coincido con la compañera del Partido Socialista que hay un tema de fondo fundamental a la hora de abordar estos presupuestos y es el modelo de país que el Partido Popular tiene en mente. El año pasado ustedes nos recordaban que sí que tenían un modelo de financiación cuando les decíamos que su modelo de financiación estaba agotado y que la cuestión era que no coincidía con el nuestro. Evidentemente, sí lo tienen y el suyo es un modelo de financiación centralizado que le permite recortar el estado de bienestar, donde los frutos del crecimiento económico no llegan a la mayoría. No se trata de una guerra entre administraciones, sino parece ser que es una guerra del Partido Popular contra el estado del bienestar social. En esta batalla, su estrategia ha sido vulnerar la autonomía de los entes locales con el objetivo de convertirlos en una especie de gobiernos administrativos sin capacidad de maniobra económica y sin autogobierno real para poder imponer sus políticas de austeridad, que afectan, miren por dónde, a las políticas sociales. Y esto se traduce también en lo que precisamente su ministerio, que debería liderar políticas que incidan en la calidad democrática, en la cooperación con los entes locales y a contribuir en el desarrollo de los autogobiernos de las comunidades autónomas, ha hecho justo lo contrario. Durante su Gobierno hemos perdido la calidad democrática y sufrido una recentralización en todos los ámbitos. Este retroceso forma parte de su estrategia para recortar el Estado social, que gestionan en buena parte las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y esconder la gestión responsable y de buen gobierno que se está haciendo desde estos entes. En la lucha contra el estado de bienestar, los principales objetivos parecen ser las comunidades autónomas y las administraciones locales. Para ellos, ustedes presentan unos presupuestos que no son ni equitativos ni transparentes y que recortan la financiación e imponen políticas de austeridad. Un ejemplo de esto lo vemos, y espero que nos lo explique, en las entregas a cuenta a las comunidades autónomas. El señor Montero, una vez más, vende como un favor del Gobierno central algo que en realidad es una obligación legal. Las entregas a cuentas que derivan por los tributos cedidos suben un 3,8% menos que el aumento de la recaudación prevista en las principales figuras tributarias, IRPF, IVA y IEE. El reparto entre el Estado y las comunidades autónomas sigue siendo favorable a la Administración central. La aportación por parte del Estado aumenta solo 395 millones de los 3.600 millones de aumento que se derivan en la recaudación. Especialmente llamativo es el recorte en la coordinación y relaciones financieras con los entes territoriales, respecto a 2016, donde ha disminuido en 2 años en más de 9.000 millones. Y esto es bastante significativo, porque esta partida representa el 75% del presupuesto de todo el Ministerio de Hacienda. Seguimos siendo testigos de una recentralización impuesta para impedir que se puedan desarrollar políticas propias en ámbitos económicos y sociales de vital importancia, reduciendo así el ámbito de actuación de las administraciones locales. Mientras que el Estado central es el nivel más deficitario de las comunidades autónomas están ayudando a reducir la deuda y contribuyen a garantizar servicios fundamentales fuera de sus competencias. En la memoria del Ministerio de Presidencia, el año pasado, se indicaba que se estaba trabajando para canalizar los acuerdos con las administraciones territoriales. Si están trabajando, debemos decirles que están trabajando mal, porque su misión debería ser la de contribuir a las inversiones locales en la constitución de una mejor calidad de vida y de un mayor grado de cohesión económica y social de los municipios, en especial de los menos favorecidos. Y esto se ve en las inversiones territorializadas, del 15% general y del 17% de inversiones territorializadas no compensan las bajadas considerables de los años anteriores. Podemos ver cómo las inversiones territorializadas en el 2018 bajan un 8,4% con respecto al 2016. Y si nos vamos al 2012, primer año de Rajoy en la Moncloa, el dato de inversiones territorializadas es de 20,2% menos. Es significativo porque destaca la capacidad del Gobierno de reducir la brecha territorial y favorecer el desarrollo de cada una de las comunidades. Y muestra cómo, en realidad, el Gobierno busca precisamente lo contrario, favorecer esa brecha para imponer las políticas que benefician a unos pocos frente a una mayoría social que está sufriendo las consecuencias de su nefasta gestión. Para ello, el Estado se ha totalmente desvinculado de la inversión en transporte público local. En concreto, en Barcelona y Madrid, ese presupuesto ha recortado hasta niveles puramente simbólicos y no aporta nada en otras ciudades. En esta línea, el Gobierno no prevé ninguna compensación por el recorte de plusvalía y disminuye la financiación local. Cada vez que el Gobierno pone menos esfuerzo en este campo y su Secretaría no está facilitando la
la vida de las administraciones de las comunidades autónomas y entes locales. Por ejemplo, no ha dotado a la FEN con los 3 millones que había tenido, sino solo con 2. La dotación para una mejor coordinación y eficacia entre administraciones es mínima y se intenta arreglar por un lado, se desmonta por el otro con la austeridad del Ministerio de Hacienda en relación a la deuda de gasto, con el reparto injusto del déficit y con reglas y con leyes como la racionalización y sostenibilidad de la administración local. Los programas, por ejemplo, de empleo juvenil o lo que decía nuestra compañera del PSOE, en memoria histórica son claramente insuficientes. En memoria histórica, 0. Necesitamos mecanismos que permitan un incremento de la financiación de los entes locales en la misma línea que el crecimiento de la economía y de la recaudación impositiva, y así evitar que los municipios dispongan de menos recursos que el Estado en comparación al año anterior. ¿Cómo van a hacer muchos ayuntamientos para gestionar las necesidades de la ciudadanía cuando no solo no llega la inversión, sino que se imponen cada vez más obstáculos para poder gestionar de forma eficiente? Hace muy poco José Mújica comentaba con la alcaldesa Ada Colau que la buena política no solo debe gestionar bien, sino que debe ser valiente para perseguir la felicidad y pedagógica para formar una ciudadanía responsable. Y ese es el gran secreto del buen gobierno que permite que los ayuntamientos tengan superávit, gestionar a favor de la gente y con la gente. Y esta parece ser que es la guerra del Partido Popular contra los ayuntamientos, que no tiene un objetivo económico solo, sino también político. Intentar esconder con la asfixia que hay fuerzas políticas que saben cómo hacer una tarea de buen gobierno. Y a eso responden estos presupuestos, a reforzar un modelo centralizado que permite imponer recortes sociales y esconder su mala gestión. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ramos. A continuación,